Lili, Manuel, buenas noches, qué gusto saludarles. Hoy pues creo que Evelyn, Karen, buenas noches. Gracias por sus buenas noches, igualmente para todos ustedes, ¿verdad? Ya llevamos conectados 30. Buenas noches, Cristina, Axel. Bien, pues creo que todos nos tenemos este día como que fuera viernes, ¿verdad? Ya pasamos el viernes de la semana pasada y hoy pareciera pues que es día viernes, por supuesto, para los que tenemos descanso el día de mañana por ser la patrona del municipio del departamento de Guatemala, el municipio de Guatemala, quienes tenemos y gozamos de descanso el día de mañana. Algunos pues que están alrededor nuestro, Misco, Villanueva, Fraijanes, Palencia, todos esos municipios, pues definitivamente que no, ¿verdad? Yo sé que van a trabajar, pero para los que estamos aquí, pues pensamos que es un día viernes. Así que les deseo pues muy buen inicio de semana. También les deseo muy buen descanso para mañana, que descansen, que le den un poquito de tiempo a derecho notarial, que practiquen un poco su escritura pública, que practiquen y redacten, ¿verdad? Un par de veces el tema de la redacción, cómo se redactan las escrituras públicas. Dicho esto, compañeros, quiero solo comentarles que hablando del tema del descanso del día de mañana, el tema de mañana sí cabe la palabra feriado, ¿verdad? Mañana sí es el feriado que tenemos el día de mañana. Solo quiero comentarles que mañana me levantaré temprano y entonces pues el mismo sábado la plataforma, porque ahí sí no soy yo, ¿verdad? Sino que la plataforma con las respuestas ya predeterminadas, pues de una vez me calificó. Hoy en la mañana ya tengo los listados correspondientes, pero sinceramente por algún tipo de actividades que tuve el día de hoy no pude pasarle las notas, pero mañana que tengo descanso me levantaré un poco más temprano y les ofrezco pues que antes de mediodía, antes de las 12 de mediodía, ustedes van a tener ya sus notas de retrasadas para que puedan ver cómo salieron con este tema. Dicho esto, iniciamos entonces, compañeros. Les digo iniciar, pero realmente creo que vamos a continuar con el desarrollo de los temas que estábamos hablando el día viernes. Quiero comentarles que al igual que en la otra sección, pues mi intención hoy es terminar toda esta parte de la escritura pública, irme en el entendido y dar por descontado de que ustedes ya saben las partes de la escritura pública, que ya el viernes pueden hacerme preguntas o podemos comentar, y todo lo que hagamos todavía el día viernes va a ser materia de examen. Sería el viernes 18 nuestra última clase. Ustedes, no estoy seguro, bueno, solamente, ¿verdad, compañeros? Solamente y únicamente que el gobierno decidiera no dar descanso el día lunes o no dar asueto el día lunes posterior a las elecciones, pues por supuesto el día lunes tendríamos clase, ¿verdad? A la misma hora de siempre, sería de hoy en 8. Pero si no, el día viernes 18 sería nuestra última clase hasta antes creo que vamos bien. Ya estaba yo viendo algunos temas de examen, entonces lo tengo aquí fresco. Quiero pues tal vez hacer el examen este fin de semana que viene, porque como el 18 terminamos, a menos que el lunes tengamos clase, pues lo haría hasta la siguiente semana, pero ya estoy viendo los temas correspondientes a ello. Bien. Al igual que en la otra sección, solo quiero comenzar pidiéndoles, supuesto que el viernes 18 yo les diré, miren, su examen va a ser de tal a tal, necesito que lean tales artículos, necesito que estudien tales artículos. Sin embargo, a pesar de que les voy a decir qué artículos quiero que lean, sí se me olvidó algo muy importante con el tema de las escrituras principales, secundarias, complementarias y canceladas. Se me olvidó comentarles, y esto sí es muy importante, ¿verdad? Se me olvidó comentarles a ustedes el tema de las escrituras complementarias, secundarias o de ampliación, como le llamamos. Eso se me olvidó comentarles el artículo 36 del Código Notariado. El artículo 36 del Código Notariado dice:
el notario pondrá al margen de la escritura matriz razón de haber autorizado otra escritura que la adicione, aclare, modifique o rescinda. Y también razonará los títulos y documentos que tenga la vista y cuyo contenido sufra modificación en virtud de los instrumentos que él hubiera autorizado. Aquí lo que me interesa es que explicarles que cuando ustedes hacen una escritura de ampliación o de aclaración, pues es necesario para el notario, ¿verdad? Que ponga, de acuerdo al artículo 36, al margen de la escritura, una razón en la cual haga constar que por escritura número 42, ¿verdad?, modificó esa escritura pública principal para los efectos de que el notario esté enterado de las modificaciones o los cambios que se hicieron en esta escritura pública. Ese era mi comentario y de ahí pues ya empezamos, ya iniciamos con el tema que nos ocupa desde la semana pasada. Bien, en el tema de la introducción, compañeros, así muy brevemente y muy rápidamente, en el tema de la introducción, tal y como lo dije en la otra clase, en el tema de la introducción, que son estas dos grandes partes que les puedo pedir en su examen, ya sea una introducción o ya sea un cierre, descarten totalmente que les vaya a pedir redactar un cuerpo. No van a redactar cuerpo. Lo voy a explicar qué son los antecedentes, qué es la parte dispositiva, pero lo que quiero explicarles a ustedes es que la introducción puede ser parte de su examen o el cierre puede ser parte de su examen. Decía en la otra clase también que en el caso práctico puede hacer que yo les dé a ustedes el número de escritura y que por supuesto les voy a decir, ¿verdad? Hoy, y les digo, usted como notario, hoy, faccione del instrumento público correspondiente, faccione la parte denominada introducción, o faccione la parte o documente la parte denominada cierre. Eso es lo que les voy a pedir, ¿verdad? Les daré el número de escritura, posiblemente y casi seguramente les daré los nombres de par de otorgantes y de ahí los demás datos, como si fuera representación legal en ejercicio de la patria potestad, pues ya verán ustedes el nombre de los hijos, hay que ponerlos si fueran los hijos, y los datos que sean necesarios. En el dato en qué número quedó inscrito un poder, si fuera un mandatario, en qué número quedó inscrito en el registro mercantil, todos esos datos los van a tener que aportar ustedes, ¿sí? Y, por ejemplo, en el caso que yo les envié a ustedes como modelo, como ejemplo, aquí si se dan cuenta ustedes hay muchos temas o muchos datos que les di, información que les di, que es más importante para el tema del cuerpo de la escritura pública. Sin embargo, se los doy. Sin embargo, no son distractores en el examen, sino que simplemente son datos que son importantes para un examen, pero que ustedes tendrán que saber si van en la parte llamada introducción, en el cierre o en el cuerpo. Pero pensemos en el tema de las propiedades, ¿verdad? Yo aquí les puse número de finca, folio, libro, les puse que como es una donación, les puse que está estimada en 50,000 quetzales, pues la ley lo dice, ¿verdad? La ley dice que toda donación debe ser estimada. ¿Para qué se estima? Primero, para los efectos del pago del impuesto del 12% respectivo, y segundo, porque recuérdense que la donación su carácter es revocable, ¿verdad? Se puede revocar en cualquier momento y entonces para los efectos de la revocación debe de ser estimada la donación. Por eso les di la parte que cómo se estimaba la donación, la cantidad de metros cuadrados del inmueble, el número de finca, folio, libro, pero que son datos irrelevantes. ¿Para qué? Para los efectos de una introducción o para los efectos de un cierre. Pero eso es lo que yo quiero que ustedes me demuestren, que conocen el contenido de lo que es la introducción, de lo que es el cierre y de lo que por supuesto es el cuerpo, ¿verdad? Entonces, en la parte de la introducción, descarten que le pida solo encabezamiento, ¿verdad? O que solo les pida la comparecencia. Les voy a pedir esta parte. Encabezamiento junto con la comparecencia nos da resultado la introducción. Lo que les voy a pedir entonces que elaboren, que ustedes documenten, que faccionen, pues es la parte denominada introducción o la parte denominada cierre. En el tema de la introducción, para estar claros, compañeros, que es el encabezamiento y la comparecencia,
para estar claros, es el contenido del numeral 1 al numeral 6 del Código Notariado. Ahí lo dice claramente, y si lo repasamos y si lo vemos, ahí van a concluir ustedes que así es. Dice al artículo 29, numeral 1, número de orden, lugar, día, mes y año del otorgamiento. 2, los nombres y apellidos, edad, estado civil, nacionalidad, profesión, ocupación, oficio y domicilio de los otorgantes. ¿Qué les voy a dar a ustedes? Les voy a dar el nombre de los otorgantes. Ustedes me tendrán que dar los otros 6 datos individualizantes. Se recuerdan que con los nombres son 7 datos individualizantes. Y eso me da a mí la facilidad de poder calificar si ustedes cumplieron con sus datos individualizantes, porque yo lo que voy a hacer es contar nombre 1. Después digo la edad, estado civil, nacionalidad, profesión, oficio, comercio y domicilio de los otorgantes con su forma de identificarlo. Son 7 datos individualizantes los que yo voy a contar. Bueno, de los datos individualizantes luego dice la fe de conocimiento de las personas que intervienen en el instrumento, la primera forma de identificar a las personas, ¿sí? Y de que los comparecientes aseguran hallarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles. Ser de los datos de identificación personal consignados o de las generales consignadas, como ustedes lo quieran hacer constar. La identificación de los otorgantes cuando no los conociera el notario por medio del documento personal de identificación o el pasaporte, o por 2 testigos conocidos por el notario o por ambos medios cuando así lo estimare convenientes. ¿Qué significa? Vamos por el numeral 4. El numeral 4 es las 3 formas que van a identificar. Con fe de conocimiento, con documento personal de identificación o con los 2 testigos de conocimiento civilmente capaces, idóneos para esto, ¿verdad? Otro caso, no, compañeros. Yo lo que quiero es que ustedes se preocupen con su escritura que yo les mandé, que la practiquen, que la practiquen, que la practiquen. El caso que les mandé, que lo practiquen 2 y 3 veces. Les decía yo en la otra sección, pueden hacer ese mismo caso identificándolo como persona de mi conocimiento al alcalde y al compareciente como con documento personal de identificación, y vuelven a hacer el caso nuevamente y lo van a identificar por medio de 2 testigos, o a los 2 los identifican por medio de 2 testigos, o a los 2 los identifican con el documento personal de identificación, y en otra redacción que vuelven a hacer ese mismo caso lo van a identificar con el DPI y además con 2 testigos de conocimiento. Tienen mucho con solo ese caso para que ustedes practiquen. Y además tienen su escritura pública que yo les mandé a ustedes como ejercicio. Esa escritura pública les va a servir a ustedes para, se los dije, si la vuelven a copiar 2, 3 o 4 veces, cambiándole ustedes la forma de identificar a ellos, la forma de identificar a la señora, la forma de identificar al representante legal. Esa es la forma en que ustedes pueden practicar, esa es la forma en que ustedes pueden redactar. De ese mismo caso pueden hacer ustedes diferentes casos, ¿sí? Los casos no van a variar, y se los adelanto porque en la otra sección lo dije. ¿Qué casos o qué es lo que va a variar? Lo que les voy a pedir en una variante, posiblemente en un caso, lo que les voy a pedir es comparecencia del padre que le va a vender a su hijo menor de edad, y que la madre es la que va a comparecer en representación de su hijo. El padre es el vendedor, el hijo es el comprador, pero representado por su señora madre, para no comparecer el papá en nombre propio y en representación de su hijo. Ese es un caso práctico. Y entonces tendrían que acreditar representación legal, ejercicio de la patria potestad del menor de edad por medio de la madre que lo va a representar. El padre simplemente está compareciendo en forma personal a vender. Ese es uno de las primeras formas de acreditar representación legal. O también, les puedo decir, don Carlos y doña Carolina son los padres de los menores de edad tales y tales y tales y tales. Le comprarán un inmueble y ellos 2 ejercerán la patria potestad, ¿sí? Y representación legal, comparecen los 2, a ninguno de ellos usted conoce, comparece el padre y la madre y tienen que acreditar representación legal de esos 2 hijos menores de edad. Se me está ocurriendo ahorita entonces la manera en que yo puedo solicitarles a ustedes la petición que les voy a hacer a ustedes para que el día 1 de septiembre yo solo les dé el número de escritura. Por supuesto que fecha no les voy a dar porque les diré hoy, ¿sí?
Usted como notario deberá faccionar la escritura número 180 que contendrá tal y tal contrato. Eso es lo que yo les voy a pedir. O les puedo decir, el mandante, señor fulano de tal, le otorgó un mandato judicial con representación al señor fulano de tal. Hoy comparece el mandatario a otorgar la escritura pública tal y van a tener que acreditar la representación legal de un mandatario judicial por medio de primer testimonio de la escritura pública. ¿Qué diferencia, digamos, que pueda incidir en el examen? ¿Qué incidencia puede haber? Que si digo que es una sociedad anónima la que me dio un mandato a mí como abogado, pues la única diferencia de todo lo demás que voy a redactar es que ese mandato lo voy a inscribir en el registro de poderes y además en el registro mercantil. Es la diferencia. Y lo demás es exactamente lo mismo. Y luego les puedo decir, por ejemplo, que los padres del menor le comprarán al menor un inmueble a una sociedad anónima que es representada por el gerente general, por un secretario del Consejo de Administración, por un presidente del Consejo de Administración, y van a acreditar la representación legal por medio de acta notarial que contiene su nombramiento, que se encuentre inscrito en el registro mercantil general de la República, el número tal y tal y tal y tal. Y ahí van a ver ustedes entonces la redacción. Lo que yo les pedía en la otra sección, compañeros, es que redacten. Mañana denle una hora de su descanso a derecho notarial. En una hora pueden escribir a mano su escritura que yo les envié y se van a ir familiarizando con los temas que tienen que hacer. Porque el día del examen, si se ponen a pensar si es de conocimiento, si es instrumental, si es rogado, eso sí les va a costar un poco, pero si ustedes lo han practicado, ya saben cómo va el instrumental, dónde va el instrumental, dónde va el de conocimiento, dónde va el rogado, no van a tener ustedes ningún problema a la hora que estén faccionando o que estén documentando su examen. Les decía entonces, numeral 4 ya lo pasamos, numeral 5 del artículo 29, dice, razón de haber tenido a la vista los documentos con los cuales se acredita la representación, la cual conforme a la ley y a juicio del notario es suficiente para el otorgamiento del acto contrato. Eso es importante, eso es un requisito esencial. Y de último, el numeral 6, porque les vuelvo a repetir, la introducción está del artículo 29, del numeral 1 al numeral 6. Ahí está la introducción, ¿sí? Y luego el numeral 6 dice la intervención de un intérprete nombrado por la parte que ignore el idioma español, el cual de ser posible deberá ser traductor jurado. Si el intérprete no supiere o no pudiera firmar, lo hará por él un testigo. Esos son los, digamos, los numerales que contiene la introducción del instrumento público. Esos son los numerales de 1 al 6. Entonces, yo quiero dar por descontado que ustedes, el encabezamiento y la comparecencia unida da como resultado la introducción. Sí, el examen, como el caso que yo les envié, fue el de un alcalde que se los dicté, les dije cómo se acredita la representación legal de un alcalde, se los dije. Y el caso, pues lógicamente, el caso es, ustedes hagan la escritura que yo les mandé, hagan el caso concreto. Imagínense cómo es el caso concreto. Ahí es una sociedad anónima la que le está vendiendo a un hijo menor de edad, del señor que comparece, a la señora y a él, y a la mandataria que es la hija, y ahí es el caso concreto. Ahí cómo se los pondría que poner yo. Si fuera un caso concreto que yo en el examen les pondría de esa manera, tendría que decir, doña Liliana Lima Barrios de Gutiérrez, por escritura pública número 150, que usted autorizará el día de hoy, ¿sí? Ella, en representación de Desarrollos Inmobiliarios Sociedad Anónima, le venderá en forma personal y en nombre propio a don Carlos Antonio Batres Méndez, a su hijo menor de edad Julio Antonio Batres Mérida, a Carolina Mérida Zurdia de Batres, quien comparece en forma personal y representando a su hija en calidad de mandataria general con representación. Ese es el caso que les estoy planteando a ustedes ahorita. ¿Y qué les puedo decir? Usted no conoce a ninguno de los otorgantes.
identifíquelos por los medios legales correspondientes. Usted, o por lo menos usted, conoce al primero de los comparecientes, no así a los dos padres que comparecen en el instrumento público. Uno de ellos no porta documento de identificación, el otro sí. ¿Cómo va a ser? A uno lo va a identificar con el documento personal de identificación y al otro lo va a identificar por medio de dos testigos civilmente conocidos por el notario. O sencillamente, como dice la ley, les puedo decir, identifiquen a don Carlos Antonio Batres Méndez, sí, por medio de su documento personal de identificación y además con sustento en el artículo 29, numeral 4, por medio de dos testigos civilmente capaces y idóneos. La ley dice o por ambos medios. Yo se los puedo pedir que lo hagan por ambos medios. Ese es, en resumen, lo que les estoy pidiendo y ese es el caso en concreto que les estoy diciendo. Doña Carolina no sabe firmar. Eso sería para el cierre, ya lo vamos a ver cuando lleguemos a esa parte de la escritura pública. Pero en sí, la introducción, compañeros, yo solo les pido que practiquen su escritura y no van a tener problema. Lo único que van a cambiar posiblemente va a ser el número de escritura, porque todo eso se lo van a tener que inventar ustedes, ¿verdad? Yo les voy a dar nombre, ¿sí? Número de escritura, les voy a dar tal vez, como puse ahí, datos que son irrelevantes, pero se los voy a dar. Si fuera una compraventa, les diría que el inmueble vale 250,000 quetzales, que tiene 380 metros cuadrados, que está situado en Caminal Cuyú 1 y que se van a reservar el usufructo vitalicio. Como no voy a preguntar cuerpo de la escritura pública, todo eso es irrelevante, todo eso no nos sirve, esos datos no nos va a servir. Que es lo único que nos va a servir, es la introducción. Y para la introducción, pues lean del numeral 1 al numeral 6, apréndanse eso, apréndanse la escritura que les di, con una ventaja mucho más grande que tienen ustedes, compañeros. Ustedes tienen a la vista la escritura que les di. Esa escritura la van a tener ustedes a la vista. Lo que tendrían que hacer es encuadrar el tema en concreto que yo les voy a dar utilizando la redacción que les estoy dando aquí. Entonces, yo lo único que les estoy pidiendo es que redacten. Que se preocupen por ustedes, que trabajen individualmente, que sean ustedes los que van a trabajar. Porque miren, compañeros, yo el primer año del virtual no tanto, ¿verdad? Porque yo también tenía mucho desconocimiento de esto. Pero ya el segundo año virtual, alumnos míos de hace 2 años me cuentan la forma como se hablan por teléfono, los últimos 5, 8 minutos lo utilizan para, mira vos, estará bien la número 5. Y entonces, compañeros, el tema es que pierden tiempo con eso y desafortunadamente no están trabajando solos. Entonces, lo que nosotros los profesores queremos generar en ustedes es la disciplina de que estudien ustedes, que se preocupen ustedes, que aprendan ustedes, porque eso es lo que nosotros queremos. Porque si no, realmente, compañeros, háblenle a un notario que se siente a la par de ustedes y que él les haga la escritura. Pero ¿qué van a aprender? ¿Pero cómo van a ser buenos notarios? Ese es el temor que a mí me da cuando pienso, compañeros, que quieren que les den más casos y más casos y más casos, y solamente para que ustedes no se disciplinen en estudiar, para que ustedes no pasen en limpio esta escritura. Pasen en limpio, no se van a arrepentir. Pasen en limpio esta escritura a mano, otra vez la pasan a máquina mecánica, eléctrica, y se van a ir ustedes familiarizando con la forma en que tienen que redactar el instrumento. Porque si no, el día del examen, sí, compañeros, el día del examen es complicado y de verdad, siempre me dicen, es que licenciado el tiempo, ni contesto cuando me dicen el tiempo, porque a los compañeros en presencial, con solo su lápiz y lapicero, podían entrar a clase y tenían 45 minutos. A ustedes les voy a dar el mismo tiempo, 45 minutos, con teléfono celular, con computadora, con código notariado, con la escritura que les mandé, con el libro del licenciado Muñoz, con un montón de escrituras públicas, que lo único que tienen que hacer es saber redactar el instrumento público que yo les voy a pedir, ¿sí? Bueno, entonces, la introducción, ya lo saben ustedes, compañeros, y lo vuelvo a repetir, comienza con el número. Yo el número se los voy a dar. Por escritura número 142, que usted como notario autorizará el día de hoy, ¿sí? Ahí está, 1 de septiembre.
Entonces tienen que empezar usted y ya les voy a dar como el tema, ¿verdad? Entonces, de la escritura pública, si lo miramos aquí, entonces va a ser número 150, ustedes comienzan y se recuerdan, ¿dónde va a terminar la parte llamada introducción? De conformidad con las siguientes cláusulas, o de conformidad con las cláusulas siguientes. O como yo decía en la otra clase, compañeros, la ley no nos dice a nosotros, que titulemos el contrato. Busquemos algún fundamento legal del Código Notariado donde diga que nosotros, los notarios, debemos de titular el contrato. No lo dice. Nosotros lo titulamos por la facilidad de saber de cuál es el contenido del mismo. Pero para un notario que sabe redactar, para un notario que cumple con el numeral 7, la relación fiel, concisa y clara del acto de contrato, no necesita mucho escribir. Y lo que va a escribir, lo que va a documentar es suficiente para que cualquiera pueda desprender o pueda saber qué contrato es el que el notario está faccionando. Yo he visto escrituras públicas de notarios donde dice: manifiestan hallarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles, ser de los datos de identificación personal anotados y que por el presente instrumento otorgan 2 puntos. Y ahí terminó la parte de introducción. No tituló el contrato, no puso qué tipo de contrato es. Recordemos que podemos tener contratos atípicos, ¿sí? Contratos que no están nominados dentro de nuestro ordenamiento legal, pero somos nosotros los que tenemos que saber, ¿verdad? Somos nosotros los notarios que lógicamente al momento de estar escriturando o al momento de estar leyendo la escritura pública va a decir: este es un contrato de compraventa, ¿verdad? Está dando un bien inmueble por la entrega del dinero. Eso es lo que va a ser un contrato. Que dice que la renta que pagará por el inmueble arrendado, pues eso es un contrato de arrendamiento. Pero nosotros los notarios le ponemos: y que por el presente instrumento legal celebra contrato de arrendamiento de bien inmueble. Bueno, eso está bien, pero la ley no lo exige. Bien, entonces, compañeros, ya doy por descontado que ustedes ya van a poder hacer una introducción. La introducción que yo les di ahí a ustedes es, de acuerdo a lo que comentaba un compañero, creo que fue en la clase de ustedes el día viernes, y decía: ¿y cuántos pueden comparecer? Pues X, ¿verdad? La cantidad de comparecientes no se las podría decir yo, ni tampoco hay un límite, ni tampoco hay un máximo en el Código Notariado. Simplemente la cantidad de comparecientes. Como pueden haber 4 hermanos propietarios de un inmueble y que son copropietarios a partes iguales, como pueden haber 4 hermanos que están interesados en comprar el inmueble, entonces pueden ser 4 vendedores y 4 compradores. Entonces, la cantidad de comparecientes, por supuesto, ¿verdad? Yo no me atrevería en un examen a que me hicieran comparecer a 8 personas, ¿verdad? Porque por el tiempo y todo, para mí suficiente con 3 personas que les haga comparecer, que hagan ustedes ahí la redacción del instrumento público, suficiente, porque con eso me van a demostrar ustedes que ya saben acreditar una representación legal, que ya saben que son 7 datos individualizantes, de los cuales yo solo el nombre les voy a dar. Ustedes se van a inventar si es médico, ingeniero, carpintero, constructor, lo que ustedes quieran, si es guatemalteco, ¿sí? Cuidado, si me quieren poner salvadoreño, pues correcto, pero me lo tienen que identificar con pasaporte, o me lo van a identificar por medio de 2 testigos civilmente capaces, o me dicen que es persona de su conocimiento, siempre y cuando yo se los haya dicho o se los haya pedido de esa forma, ¿verdad? Esa es la situación que corresponde en este tema. Entonces tenemos introducción, ya lo saben, desde el número de la escritura hasta las palabras de conformidad con las siguientes cláusulas. Punto. O 2 puntos. Ahí termina la parte denominada introducción. Y luego tenemos ya la parte denominada cuerpo. No porque no la vaya a preguntar, no la tenemos que ver, se las tengo que enseñar y se las voy a explicar. El cuerpo de la escritura pública, yo les dije a ustedes que paradójicamente es el numeral más pequeño del artículo 29 y sin embargo encierra, compañeros, ¿sí?, esa habilidad que tiene que tener el notario, no solamente con respecto a la
al saber redactar el instrumento, sino al saber encuadrar la norma jurídica, la demostración no solamente de saber redactar, sino que la demostración de que es un perito, es un conocedor, es un profesional, ¿sí? Como dice la ley, es sabedor de las instituciones contractuales, de los negocios jurídicos que las partes pueden concretar, que pueden cristalizar en un instrumento público. Recuérdense ustedes que la importancia que tiene este numeral séptimo, la importancia de ese numeral séptimo del artículo 29, yo les decía a ustedes, cuando el notario dirige, cuando el notario asesora, cuando el notario ya toma el papel de protocolo para redactar el instrumento público, ¿qué les he dicho yo a ustedes con este numeral 7 del artículo 29? Que esa es la forma del equilibrio, ¿sí?, con esa injusticia ética del artículo 3 de la ley del organismo judicial, que dice que nadie puede alegar ignorancia, desuso o costumbre de una ley. Todas las personas que comparecen, el inquilino, el arrendante, el comodatario, el comodante, el donante, donatario, el vendedor, el acreedor hipotecario, el deudor hipotecario, todos ellos tienen que saber cuál es el contenido del instrumento. Y entonces es el notario el que tiene que decirles, el que tiene que imponerles a ellos de las consecuencias legales que corresponden cada acto o contrato que ellos están otorgando. ¿Conocerá alguien de eso cuando nosotros le decimos se reserva el usufructo vitalicio del bien inmueble que vende? Hay que explicarle al cliente. ¿Sabrá él qué es la reserva de un usufructo vitalicio? Puede ser que sí, puede ser que no, ¿verdad? Lo más seguro es que no. Y se obliga, dice el vendedor, al saneamiento por vicios ocultos o por evicción. Pues hay que explicarles. O sencillamente, mire, ¿y eso qué? No tenga pena, esto va aquí. Somos nosotros los notarios los responsables, ¿verdad? Por eso es precisamente ese numeral, la relación fiel, concisa y clara del acto de contrato. Y esto se encierra aquí. En este pequeño numeral 7 del artículo 29, es el cuerpo de la escritura pública. Todo ese numeral. ¿Y qué dice? Relación fiel, concisa y clara del acto contrato. Y en el artículo 31, como requisito esencial del instrumento público, dice la relación del acto o contrato con sus modalidades. Ese es el requisito esencial. Si no va con sus modalidades, si el notario desconoce las modalidades de que debe haber el contrato de comodato, el contrato de donación, que ya les dije a ustedes que debe de ser estimada, no le estimó, pues no van a hacer a la vida jurídica porque le falta en esencia un requisito elemental del contrato de donación. Por eso el notario tiene que conocer eso, ¿verdad? Yo bien escuchaba y recuerdo, decía en la otra clase, recuerdo las palabras del que en paz descanse, un presidente de la Corte Suprema de Justicia, un conocedor del derecho civil, el derecho procesal civil, un connotado procesalista, decía, no por mucho escribir, ¿sí?, las cosas van a tener mayor claridad, y que por mucho escribir se tiende a equivocar más. Entonces, no una escritura pública, porque le pongamos 20 cláusulas, va a tener mayor claridad. Si la misma o el mismo numeral aquí dice conciso, y eso lo que quiere decir es, en resumen, lo que las partes quieren que se cristalice. ¿Qué es lo que busca un notario en una escritura de compraventa? Que se formalice en su inscripción registral, en el registro de la propiedad, que se formalice esa traslación de dominio, ese contrato traslativo de dominio. Eso es lo que busca. Que va a adornar el contrato con todos los aspectos que establece la ley, está bien. Obligándose en todo caso al saneamiento de ley. Aunque no lo diga el contrato, la ley dice que si no lo dice el contrato, de todas maneras es obligatorio. Para que no fuera obligatorio, tiene que haber renuncia del saneamiento. Y expresamente tiene que aceptarlo el comprador, la renuncia del saneamiento. Pero esas situaciones, lógicamente, le corresponden al notario, ¿sí? Entonces, el cuerpo del instrumento público se divide en antecedentes y parte dispositiva. Los antecedentes, yo comentaba en la otra clase, no todas las escrituras tienen antecedentes, la mayoría de escrituras van a tener antecedentes.
Digamos, en el tema de una compraventa, el antecedente es la propiedad, ¿verdad? La identificación de la propiedad. Qué número de finca, qué folio, qué libro, que la persona es propietario, que la persona tiene ese derecho de poder vender, de poder enajenar, que tiene el derecho de poder hipotecar, de poder pignorar un bien mueble. Eso es el antecedente en una escritura pública. ¿Cómo iniciamos? ¿Y dónde inicia la parte de la escritura pública denominada cuerpo? ¿Dónde inicia? En esta escritura que yo les mandé, va a iniciar en la cláusula primera. La palabra primera, esa es la palabra que nos va a dar la distinción de dónde inicia la parte de la escritura pública denominada cuerpo. ¿Y dónde termina? Termina en la última cláusula del cuerpo de la escritura pública. El cuerpo, entonces, su significado es que inicia en la cláusula primera y termina en la última cláusula. Si tiene 20 cláusulas, pues termina en la 20ª. Si tiene 32, 32ª cláusula. Ahí es donde termina. Y miren ustedes, compañeros, que la ley nos diga que también lo hagamos por cláusulas. La ley no lo dice. Que nosotros en doctrina decimos que la escritura se diferencia del acta notarial porque la escritura se divide por cláusulas y que el acta notarial se divide por puntos. Pues es correcto. La doctrina sí lo dice, pero la ley no nos obliga a que lo hagamos por cláusulas. La ley no dice el notario deberá de dividir o el notario deberá redactar por cláusulas el contenido de la escritura pública, no lo dice. Que nosotros interpretamos, que se infiere que hay cláusulas escriturarias en una escritura pública, sí. ¿Pero por qué? Porque el artículo 34 dice: no es preciso que el notario exprese que da fe en cada cláusula escrituraria. Eso es lo que dice de las cláusulas escriturarias. Y ahí pues nosotros interpretamos, nosotros decimos, bueno, no es necesario que en cada cláusula escrituraria, entonces sí existen las cláusulas. Pero que la ley, digamos, mandate al notario, ¿sí? Que la ley le obligue al notario a hacerlo por cláusulas, no. Pero para los efectos prácticos nuestros como notarios, ¿sí? Pues hagámoslo por cláusulas. ¿Y qué mejor hacerlo por cláusulas? Porque eso nos da la distinción de dónde a dónde, o nos dirige, ¿sí? O nos explica de dónde a dónde está la parte de la escritura pública llamada cuerpo. Entonces, el cuerpo de la escritura pública inicia con la cláusula primera y termina en la última cláusula, ¿sí? Ahí están lo que va a ir determinado en el cuerpo de la escritura pública. Y miren, la parte dispositiva o estipulaciones, pues yo le agregaría lo que dice el artículo 31, numeral 5, la relación del acto o contrato con sus modalidades. Y por eso le llamamos aquí parte dispositiva, estipulaciones, condiciones, reservas. Nos reservamos el usufructo vitalicio, ¿verdad? ¿Sí? Todo eso es en la parte dispositiva. Ahí es donde el accionar, el demostrar el notario que conoce la ley, que conoce los elementos de cada uno de los contratos contenidos, ya sean típicos, atípicos, nominados e innominados. Todo eso es del conocimiento del notario. Y él lo tendrá que hacer aquí, dentro de lo que son los antecedentes, la parte dispositiva o las estipulaciones. El interés pactado, el plazo, la forma de pago, el lugar de pago, todo eso es lo que forma parte de lo que se denomina o se le llama cuerpo de la escritura pública, ¿sí? ¿Le voy a preguntar? No. ¿Parte de doctrina y teórica? Sí. Puedo decirles, el cuerpo de la escritura pública se divide en comparecencia, antecedentes y parte dispositiva, falso o verdadero. Pues la comparecencia no forma parte del cuerpo, por consiguiente debería ser falso. Pero si les digo, el cuerpo se divide en antecedentes, parte dispositiva y estipulaciones, es verdadero, ¿verdad? Entonces eso sí lo puedo preguntar, o sí lo voy a preguntar en la parte teórica. Pero en la parte práctica nos quedamos y nos vamos a limitar única y exclusivamente a que lo estudien
que redacten y practiquen lo que es la introducción y lo que es el cierre de la escritura pública. Bien, entonces terminamos introducción, terminamos cuerpo y en estos últimos 15 minutos me voy para lo que es el cierre de la escritura pública, ¿sí? Y el cierre de la escritura pública, por favor, yo siempre lo hago de esta manera. Hoy no lo voy a escribir, no lo quiero escribir aquí, porque es la manera en que yo puedo comprobar. Hoy hay 143 alumnos, 158 alumnos estaban conectados en la clase anterior. Hoy tengo 143 alumnos y entonces de esos 143 alumnos yo sé que ustedes van a tomar nota y ustedes lo van a poner, lo van a escribir y así lo voy a preguntar. En doctrina se dice que el cierre se divide en, aquí arriba pueden ponerle cierre propiamente dicho, o sea, el cierre propiamente dicho, en advertencias, otorgamiento y autorización. De tal suerte que si en el examen alguien dice, bueno, pero eso no lo dijo, eso no lo escribió en la pizarra, no lo escribí, pero lo estoy diciendo en clase. ¿Sí? Aquí, cierre propiamente dicho, advertencias, otorgamiento y autorización del instrumento público. Eso es como vamos a dividir nosotros la parte de la escritura pública llamada cierre. Si tienen a la vista su escritura, si tienen allá a la vista la escritura que yo les di, ahora nos vamos a dar cuenta que ya vimos lo que era la introducción y el cuerpo. La introducción, les decía yo, numeral 1 al 6, el cuerpo, numeral 7, y lo que es el cierre de la escritura pública inicia en el artículo 29 del numeral 8 hasta el numeral 12. Hasta ahí tenemos toda esta parte. Cierre propiamente dicho, advertencias, otorgamiento y autorización. Inicio entonces con lo que es el cierre propiamente dicho. ¿Dónde tenemos el cierre propiamente dicho? ¿O dónde inicia el cierre propiamente dicho? El cierre propiamente dicho inicia, pues, regularmente, en el caso mío, yo así redacto, pongo el notario doy fe, o el infrascrito notario doy fe, o simplemente las palabras doy fe, ¿verdad? Porque el doy fe es del notario. ¿De quién son estas hojas de papel sellado especial para protocolos? Del notario, que en su encabezamiento tiene su nombre y su grado profesional, notario. Porque decimos, ¿verdad? Número 150 en la ciudad de Guatemala, el 14 de agosto del 2023, ante mí, Jorge Mario Álvarez Quirós, notario, y esa es la parte del encabezamiento. Entonces, cuando estamos hablando nosotros del artículo 29, en el numeral 8 dice: la fe de haber tenido a la vista los títulos comprobantes que correspondan según la naturaleza del acto o contrato. Entonces, ahí comienza cuando decimos el infrascrito notario doy fe, el notario doy fe, o simplemente doy fe. ¿Quién más puede dar fe dentro de ese instrumento público? El notario, ¿verdad? Entonces, si ustedes quieren, pueden utilizar el infrascrito notario, pueden utilizar el notario o simplemente doy fe. Y miren esa dación de fe que tenemos aquí. Dice: doy fe, A, que todo lo escrito me fue expuesto. B, que tengo a la vista el documento de identificación relacionado y descrito. Mucho ojo a lo que voy a decir aquí. Atención. En su examen, si yo les digo que conocen a don Carlos, que conocen a doña Hortensia y que solo identifiquen por el medio legal del documento personal de identificación a doña Julia, cuando cierren su escritura me van a decir que tuvieron a la vista un documento de identificación, ¿verdad? No me van a poner en plural que tuve a la vista los documentos, porque solo tuvieron uno. Su cierre tiene que ser congruente con la introducción y tiene que ser congruente con los datos que yo les esté dando a ustedes para elaborar el instrumento público, ¿sí?
Si yo les digo, si ya lo vamos ahorita con el cierre, si yo les digo que a 3 personas o 3 comparecientes no los conocen, pero pueden identificarlos por los medios legales, pues si ustedes deciden identificar a esos 3 por medio del documento personal de identificación, está correcto, ¿verdad? Y al final me van a decir que tuve a la vista los documentos de identificación con los cuales se identificaron los otorgantes. Pero miren lo importante en esto. Si esos mismos 3 comparecientes, ustedes lo identifican por medio de testigos civilmente capaces e idóneos, no los identifican con su DPI, no me vayan a poner al cierre de la escritura que tuvieron a la vista los documentos de identificación, porque eso no es cierto, porque ustedes tienen que ser congruentes con la realidad de su caso concreto, con lo que ustedes me van a documentar en el cierre de la escritura pública, ¿sí? Entonces, aquí estamos diciendo, cierre propiamente dicho, estamos cerrando la escritura pública y decimos, C, aquí en la literal C, ya inicia, si ustedes se dan cuenta, el numeral 8 dice, la fe de haber tenido a la vista los títulos y comprobantes que corresponda según la naturaleza del acto o contrato. Luego, el numeral 9, la transcripción de actuaciones ordenadas. En este caso que yo les di no hay actuaciones ordenadas, lo dejamos a un lado. Numeral 10, la fe de haber leído el instrumento a los otorgantes y su ratificación y aceptación. La advertencia a los otorgantes de los efectos legales del acto o contrato y de que deben presentar el testimonio a los registros respectivos. Aquí tenemos entonces las advertencias, ¿verdad? Todo lo que son advertencias vamos a tenerlo desde el numeral C, que advierto a los otorgantes sobre los efectos legales del presente contrato, así como de la obligación relativa al registro del testimonio de esta escritura, que es lo que dice precisamente el numeral 11 del artículo 29. Y D, que leo lo escrito a los otorgantes, quienes enterados de su contenido, objeto, validez y efectos legales, lo aceptan, ratifican y firman, a excepción de Liliana Lima Barrios de Gutiérrez, quien por no poder firmar en este acto, deja la impresión digital de su dedo pulgar de su mano derecha, haciéndolo a su ruego el testigo civilmente capaz, idóneo y de mi conocimiento, Gabriela Hernández Jiménez, en unión del notario que de todo lo relacionado doy fe. Aquí concluye la parte de la escritura pública denominada advertencias. Ya dijimos cierre propiamente dicho, ya dijimos las advertencias, ¿sí? Y ahí termina la parte denominada advertencias. El cierre de la escritura entonces, cierre propiamente dicho, y las advertencias ya las vimos. Aquí ustedes ya terminaron el instrumento público. ¿Y bien? ¿Dónde termina la parte de la escritura pública advertencias? Pues termina con las palabras, si ustedes miran ahí, termina con las palabras doy fe. Ahí terminó la escritura pública, ¿sí? Ahí terminó las advertencias en el instrumento público, en la parte denominada cierre, ahí terminaron las advertencias. Y ahora viene el otorgamiento, los que otorgan. Y dentro del otorgamiento están los que auxilian al notario, están los testigos. Entonces hagamos el ejercicio que ustedes tienen que ser congruente con lo que dice el caso concreto y con lo que ustedes me están diciendo. Aquí compareció doña Liliana Lima Barrios de Gutiérrez, ¿sí? Pero doña Liliana Lima Barrios de Gutiérrez dice que ella no puede firmar, ¿sí? Bueno, entonces lo que tiene que estar es la impresión digital de doña Liliana. Por doña Liliana firmó un testigo, ¿verdad? Aquí está el testigo. Luego, don Carlos Antonio Batres Méndez, también firma don Carlos, ¿sí? Y luego a doña Carolina Mérida Zurdia de Batres, la identificamos por medio de 2 testigos civilmente capaces, idóneos y de mi conocimiento.
Entonces, esta es la firma de doña Carolina, y aquí va a estar la firma del otro testigo y la firma del otro testigo. Aquí estamos cumpliendo con el otorgamiento, ya firmó, ya firmaron todos, está la impresión digital, está el testigo rogado, están los dos testigos de conocimiento y están la comparecencia de las otras personas que sí saben firmar, ¿sí? Solamente doña Carolina, que no podía porque tenía mala la mano por algo, por alguna circunstancia, no sabía, no podía. El doy fe, ¿sí? Y luego, entonces, aquí, luego tenemos el ante mí, que es la autorización del notario. ¿Qué dice el artículo 29? Firma del notario precedida de las palabras ante mí. Entonces está aquí el ante mí y está la firma del notario. Con eso estamos cumpliendo la autorización. Les hago el recuadro de la autorización. Esta es la autorización, el notario, firma del notario precedida de las palabras ante mí, y aquí el otorgamiento, la firma de todos los otorgantes y la impresión digital, pues si fuere el caso que corresponde. Ahí estaríamos cumpliendo entonces, ¿verdad? Voy a ver las dudas. Fabiola, si no se tienen documentos, ¿cómo sería la redacción entonces? Perdón, me acabó la duda por lo que usted indicó en el literal B de la escritura. Si no se tienen documentos, pues definitivamente no se pone, ¿verdad? Imagínense que a los tres yo conozco, entonces no habría necesidad de decir, vamos a ver, aquí donde dice, digamos en la literal B, que tengo a la vista el documento de identificación relacionado y descrito. Si a las tres personas yo las conozco, entonces no voy a tener ningún documento de identificación, me tendría que quitar eso, ¿verdad? Simplemente en la literal B tendría que poner, tengo a la vista testimonio de la escritura pública número 56 de fecha 13 de agosto de 2018, autorizada en esta ciudad por el notario tal Quiñones, documento con el cual se acredita la propiedad, pero eso de que tengo a la vista documento de identificación lo quitaría, porque si conozco a las tres personas, no tuve a la vista documento de identificación, entonces ahí no sería necesario. Aquí dice que tengo a la vista el documento porque si ustedes leen su escritura, solo una persona se identificó con documento. A uno le dijimos que era persona de mi conocimiento, pues no había documento. A la otra persona la identificamos con dos testigos conocidos por el notario civilmente capaces y idóneos, no hay documento de identificación. Por consiguiente, solo un documento de identificación tuvimos a la vista. Diferencia sería si de los tres que comparecen, los tres se identificaron con el documento de identificación. ¿Cuál sería ahí la redacción? Entonces, que tengo a la vista los documentos, en plural, los documentos de identificación relacionados y descritos, porque fueron tres, ¿sí? Eso es lo que ustedes tienen que ir aplicando, digamos, la lógica con respecto a su redacción, que sea congruente con la petición que se les haga en el caso concreto que van a redactar, ¿no? Fabiola, ya le contesté. Entonces ahí, si hay documento de identificación, hágalo saber, ¿verdad? Ahora, si no hay documento de identificación, porque a los tres los conocía, o porque en el examen si les pusiera doña Julia, doña Carmen y doña Hortensia son personas de su conocimiento, entonces va a poner usted que las tres personas son de mi conocimiento, no van a tener documento de identificación. Ahora, si yo les pongo que doña Hortensia, doña Julia y doña Carmen no portan documento de identificación y tampoco son conocidas por su persona, tendría que identificarlas por medio de testigos civilmente capaces y idóneos, ¿verdad? Pero eso en su examen, ¿qué es lo que en todo caso yo pretendo?
Mi pretensión tendría que ser de la misma forma, por eso les digo, ustedes practiquen esta escritura, porque mi pretensión debería ser de la misma forma que está aquí, ¿verdad? A uno que lo identifiquen como persona en mi conocimiento, a otro que lo identifiquen por medio de testigos civilmente capaces, idóneos y conocidos por el notario, y a otro con un documento de identificación. Y me atrevo a decir que si ustedes en su examen me pusieran salvadoreño, y le ponen persona de mi conocimiento, pues está bien, ¿verdad? Pero si me lo identifican, ¿cómo lo tendrían que identificar? Por medio del pasaporte extendido por tal autoridad salvadoreña, ¿verdad? Pero eso es lo congruente que ustedes tienen que hacerlo. Esos temas, compañeros, lo van a familiarizar y se les va a ustedes facilitar su redacción si practican, 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 practican y practican, ¿sí? Vamos a ver... Hernández, bueno, Hernández y los testigos rogados, si no son de su conocimiento, sí se identifican con DPI. Es correcto. Obligatorios, ¿verdad, Nancy? Obligatorios, los testigos de conocimiento son obligatorios que los conozca el notario. Obligatorio. Ahora, el testigo rogado o los testigos instrumentales, si los conozco, persona de mi conocimiento. Y si no, civilmente capaces, idóneos, y se identifican con el documento personal de identificación tal y tal. Eso sí, instrumentales y rogados pueden ser de mi conocimiento o los identifico. En el caso de testigos de conocimiento o de abono, como se les denomina también, obligatoriamente conocidos por el notario. Si son de mi conocimiento, se ponen idóneos, civilmente capaces y de mi conocimiento. Así es correcto, Nancy, correctamente. Civilmente capaces. Luego Tatiana pregunta, no me quedó claro, el otorgamiento serían las firmas y huellas dactilares de los otorgantes y testigos. El otorgamiento, sí. El otorgamiento son aquí, don Carlos, doña Carolina, los dos testigos, la que dejó la impresión digital, el testigo rogado, todos ellos en conjunto forman la parte de la escritura pública denominada otorgamiento. Porque ¿se recuerdan cuando hablamos de otorgantes, cuando hablamos de comparecientes? Pues aquí lo denominamos otorgamiento porque es lo más importante, lo esencial, ¿sí? Pero también dentro del otorgamiento les estoy yo en conjunto agregando el testigo rogado, los dos testigos de conocimiento, los dos comparecientes otorgantes que sí firman y la impresión digital de él. Y luego la autorización es el ante mí, o sea, numeral 12, ¿verdad? Numeral 12, literal, en la parte final, donde dice firma del notario precedida de las palabras ante mí. Y ahí lo dice la ley, ¿verdad? Que si no saben o no pueden firmar, lo hará. Por ellos, un testigo por cada parte o grupo de personas que representen un mismo derecho. Muy bien. Ahí estamos. Ahí está, muy bien, Nancy, clarísimo, bien. Bien, lo que les queda, lo que dice Karen, ¿verdad? Les queda repasar, redactar y redactar. Y se les va a familiarizar, van a ver que no van a tener ningún problema cuando ustedes ven su examen. Sí, él es de conocimiento, estos son de rogados y estos son instrumentales. Marcos Higuero, ya que es donde firman todos los involucrados en el contrato. Correctamente. Marcos, entiendo que está diciendo, ya que es donde firman todos los involucrados, correcto. El otorgamiento es esto, ¿eh? Firman todos. Y recuérdense que el otorgamiento deberíamos irnos al artículo 31, ¿verdad? Numeral 6, como requisito esencial, que dice, las firmas de los que intervienen en el acto o contrato o la impresión digital en su caso. Ahí está claro, ¿verdad? Y es requisito esencial. Hablábamos de que en tanto, ¿sí?, no esté firmado por uno de ellos que faltara, el notario no le puede poner el ante mí para su autorización. Pero si ya están todos, si ya firmaron todos, obligatoriamente el ante mí firma del notario y entonces ya la autorizó. Porque el notario es el que tiene esa función, ¿verdad?, de autorizar el instrumento público. ¿Se recuerdan ustedes? La autorización del instrumento público.
Muy bien. Es correcto, Fabiola. Es correcto. Si dentro de esta escritura pública, ¿sí?, hubiéramos hecho comparecer a un testigo, recuérdense que lo dice claramente, y como requisito esencial, dice, es requisito esencial la intervención de intérprete cuando el otorgante ignora el español. Si no comparece el traductor o el intérprete, eso es un requisito esencial, nulidad del instrumento. Y miren, dice, la intervención de un intérprete nombrado por la parte que ignore el idioma español. Lean bien ese numeral 6. Así que si hay un intérprete, tiene que firmar, porque él es un auxiliar del notario, tiene que firmar. Vamos a ver, si hay un mandato con representación, el mandatario debe firmar. No. Si es un mandato con representación, precisamente para eso el mandante le da a su mandatario el mandato, porque él no va a poder estar. Si el mandante, un día antes de otorgar la escritura, regresa a Guatemala y ya no es necesario que llegue su mandatario, ya no. Pero que comparezcan los dos, no. No se podría acreditar la representación legal de una persona que está compareciendo, porque entonces no habría necesidad de acreditar representación, ¿verdad? Entonces, solamente si el mandante no, o sea, física, materialmente, no puede estar otorgando el instrumento, lo va a hacer el mandatario. Pero ambos a la vez no se puede. Aquí le contesté a Andrés. Si se coloca el nombre para saber a quiénes corresponde la firma o solo la firma. Yo les soy sincero, nunca le he colocado el nombre a las firmas, nunca. La verdad es que yo he visto, digamos, en impresiones digitales, yo sí he visto algunos notarios que ponen aquí, así le ponen alrededor, le ponen María López. Para saber que esa impresión digital es de María López, pero la ley no lo dice, ¿verdad? La ley simplemente, miren lo que dice el numeral 12, las firmas de los otorgantes y de las demás personas que intervengan, y la del notario precedida de las palabras ante mí. ¿Se recuerdan que les dije que hay dos ante mí? El ante mí, desde la introducción donde dice ante mí, que está en el encabezamiento, y el ante mí del final, pero el ante mí del final es que en presencia del notario están firmando los otorgantes. Así que eso sí es requisito necesario, ¿no? Pero no es necesario que pongamos el nombre ni iniciales ni nada de eso. Fabiola, existe un intérprete, también a Fabiola le había contestado, correcto. El intérprete Ivonne solamente se identifica, pues miren, la ley no dice claramente este tema, pero yo creo que el intérprete debería ser igual que los testigos y son auxiliares. El intérprete, su nombre, su documento personal de identificación. Si ustedes lo conocen, pues pueden decir ustedes persona de mi conocimiento, ¿verdad? Pero yo para mayor solemnidad del instrumento, del contrato, yo sí le pondría, a él sí le pondría sus datos de identificación y lo identificaría con el documento personal de identificación. En todo caso, recuérdense que él tiene que declarar en el instrumento público, va a declarar bajo juramento que sabe el idioma inglés y que lo traducirá al idioma español. Eso es necesario, ¿verdad? El intérprete, bueno, ya le contesté a Ivonne, así que yo sí lo haría con DPI. Si lo conozco, pues lo pongo, pero como la ley dice, o en ambos medios, pues yo le pondría persona de mi conocimiento y además lo identifico con. El notario solo debe firmar o también poner su sello. Marlon, cuando platicamos de instrumentos públicos, les dije, los instrumentos protocolares, los que van dentro del protocolo, no es obligatorio el sello. Sin embargo, si usted lo quiere poner, no es requisito obligatorio, lo puede poner. Yo he visto escrituras de notarios que le ponen el sello, pero no es obligatorio. ¿Por qué? Si ustedes se dan cuenta, dice personas que intervengan y la del notario precedida de las palabras ante mí. No dice sello.
simplemente dice firma del notario. Luego veamos el artículo así rápidamente, el artículo 64, numeral 5. También es protocolar el instrumento, ¿verdad? Dice la firma de los solicitantes en su caso y la del notario. No dice sello. En el artículo 61 y el artículo 62, acta notarial, artículo 62, esa va fuera del protocolo. El notario numerará, sellará y firmará todas las hojas del acta notarial. En el caso de los instrumentos fuera del protocolo, ahí sí es obligatorio que lleve sello. Pero los que van dentro del protocolo, pues usted si quiere lo pone y si quiere no. Muy bien, compañeros, les agradezco su tiempo, muchísimas gracias. El viernes empezamos otro tema, pero si fuera necesario que platiquemos todavía de esto, porque me interesa mucho, pues podemos hacerlo en 5 o 10 minutos para continuar con estos temas. Muchísimas gracias, compañeros, les agradezco nuevamente su tiempo, que tengan un feliz descanso. Vuelvo a repetirles, mañana antes de mediodía tienen sus notas de retrasada y que pasen ustedes un bendecido martes que es, ahora sí les digo, feriado, ¿no? Muchísimas gracias, feliz noche.